Es un gusto, hermanos, verles a cada uno y saber que en estos momentos Dios está actuando en los corazones de la gente. Damos gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos concede y deseamos a cada uno que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno y que el Espíritu Santo no more solamente con ustedes, sino en ustedes. Amén. En esta semana, sin duda alguna, creo que Dios quiso darnos algunos mensajes. Y aquellos que por alguna razón no pudieron estudiar el folleto, pues sin duda alguna en esta mañana o en esta hora hay la oportunidad que Dios les da para que podamos entender aquel mensaje, aquellos mensajes que han de hacer cambios en nuestra vida y seguramente nos han de acercar más a nuestro Padre Celestial. La lección es la número 8 y se llama En los Salmos, primera parte. Escuché, hermanos, hace un momento que les preguntaron cuántos estudiaron y parece que todos estudiamos, o la mayoría estudiamos 7 días, así es que el repaso va a ser corto, así es que todos vamos a participar y va a ser una bendición para los demás escucharles. En alguna ocasión dice la lección que hemos utilizado el libro de Salmos para encontrar ahí que no, cantos, oraciones, consolación, ánimo, pero que pocas veces hemos utilizado el libro de Salmos para buscar profecías. ¿Alguien vio esto? Y encontramos, hermanos, en esta semana, contestando la pregunta de la lección, o más bien esta pregunta que dice así: ¿cómo estudiar la profecía bíblica? Para esta semana, y exclusivamente para esta semana, ¿cuál sería la respuesta? Leyendo los salmos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Leyendo los salmos, ¿sí? Buscando en los salmos. Así de sencillo. Así es que creo que en esta semana encontramos que en los salmos se encuentran algo que bien podríamos llamar claves proféticas profundas. ¿Sí? En esta semana nos recordaron o nos enseñaron que en los salmos encontramos algo que bien podríamos llamar claves proféticas profundas. Porque allí en los salmos encontramos cosas como por ejemplo el monte Sión, que lo vemos después ahí en el libro de Apocalipsis. Ahí en los salmos encontramos muchas referencias al santuario terrenal, que en el Apocalipsis aparece el santuario celestial. Encontramos en los salmos muchas referencias al juicio, que lo vemos en Apocalipsis capítulo 14 también. Encontramos en los salmos algunas referencias que van relacionados con la importancia de la ley de Dios, que esto lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Si somos un poquito cuidadosos, hermanos, y miramos los salmos, vamos a encontrar que de una forma bien sencilla y bien clara, Dios nos da en los salmos los hitos adventistas. ¿Sí los vieron por ahí? Ahí están en los salmos los hitos adventistas. Por eso, hermanos, es importante que tú mires este libro de los salmos para encontrar consuelo, para encontrar ánimo, para ver las oraciones de David, para ver los pensamientos de los salmistas. Es bien importante eso, pero no nos quedemos ahí. Hemos de ir al libro de los salmos para encontrar las profecías, para encontrar sus cumplimientos y para encontrar el significado de algunos símbolos que presentan ahí. ¿Sí estamos entendiendo? Bien. Hay un salmo que es muy conocido por muchos de nosotros y tal vez por todos,
No es el 23, no es el 91, pero dice este salmo así. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. ¿Quién ha escuchado este salmo? No lo había escuchado la hermana Enriqueta. Hermana, hay que leer más, porque a veces por eso no lo encontramos. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y el significado que normalmente le hemos dado, hermanos, es un significado importante, es un significado bueno y es un significado correcto. ¿Sí? Pero en esta semana aprendimos que este salmo tiene un significado más profundo. Cuando decimos, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos, inmediatamente nos imaginamos la iglesia de Pradera, la iglesia de Camelinas, la iglesia del Tecnológico, entre otras iglesias. Pero, ¿y qué tal, hermanos, si ahora vemos más profundo? ¿Qué si ahora vemos más profundo? Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos, pero ahora no vamos a pensar en la casa terrenal, sino ahora vamos a pensar en la casa celestial. ¿Esta es la casa de Dios? Sí, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, pero de manera especial es el cielo donde Dios nos invita a ir. El verdadero santuario que construyó Dios y no el hombre. Mira, qué cosa más importante vemos ahí, hermanos. Y ahora quiero hacer un humilde comentario que aparece en la parte del sábado. Dice de la siguiente manera. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que el antiguo Israel. Ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Estoy totalmente de acuerdo con lo que allí presenta. Y seguramente ustedes también. Pero hay algo más profundo. Hermanos, pongamos atención a esto. ¿De qué habla el parrafito que acabo de leer ahorita? ¿De qué habla el parrafito? Otra vez, al pueblo de Dios se le ha confiado una obra especial. Predicar, ser luz para las naciones y predicar un mensaje de misericordia, un mensaje misericordioso. El último mensaje de misericordia. Hermanos, estamos de acuerdo. Pero hay algo más. Escuchemos lo que sigue, hermanos, por favor. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Es lo mismo que dice ahí? Vuelvo a decir, estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Pero es una parte, hermano. Es una parte. No es lo mismo predicar un mensaje misericordioso que presentar una amonestación.
¿O si será lo mismo? Por eso, como adventista del séptimo día, mira tu responsabilidad, miremos nuestra responsabilidad. Vamos a estudiar la profecía de diferentes métodos, sí, pero no es para que sepamos solamente, para decir conocemos, sino es para practicarla, para llevarla a la gente, el mensaje que Dios nos da. Hermanos, ¿cuántos habíamos visto este párrafo que acabo de leer de eventos de los últimos? Yo creo que todos. Pero si no es así, le voy a dar lectura otra vez. Tengo solamente la página, pero en un momento te doy el capítulo. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. La psicología es el capítulo 4, así es. La psicología no, hermano. Las tradiciones, no. Nada debe de desviar nuestra mente. Si somos realmente adventistas, esto es lo que nos corresponde hacer y eso es lo que estamos haciendo ahora, hermanos. ¿Sí? Ahora, nota esto que te voy a decir para que tú veas si tengo o no tengo razón. Tú sabes que los adventistas del séptimo día han de predicar el mensaje de los tres ángeles, del primero, segundo y tercer ángel, y que nada debe de quitar, nada debe de desviar esta tarea que Dios te ha encomendado. Ahora, va la pregunta. Si tú no estás haciendo esto, ¿qué pasa? No eres. ¿Eres adventista? No. Aunque tengas el nombre, hermano, discúlpame que te lo diga, pero aunque tengas el nombre, si tú no estás haciendo esto, hermano, no eres adventista. Y serás adventista delante de los hombres, serás adventista delante de tus patrones, pero delante de Dios. Hermanos, hasta estos momentos, quiero que me digan sinceramente, ¿estoy hablando algo en contra de la organización? Estoy solamente mencionando porque aquí se habló hace un momento, leímos todos, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios? Y entonces la misión del pueblo de Dios la encontramos en eventos de los últimos días, entre otros libros. Y esa es la misión que tienes tú como adventista, la misión que tengo yo como adventista. Ahora sí, Daniel, ¿ibas a decir algo? Sí, hermano, pues tiene que ver con lo que usted está diciendo. Y creo que es fácil de entender lo que leíste. Si una persona se hace, lo digo como ejemplo, si una persona se hace llamar bombero, pero no tiene ningún conocimiento ni anda apagando incendios, pues el nombre de bombero pues nomás lo tiene, pero pues realmente no lo es, no tiene la capacitación, no está haciendo lo que corresponde hacer a ese nombre. Entonces con los adventistas pues igual pasa lo mismo. Ahí el libro dice que ser adventista es, bueno, predicar este mensaje, ¿no? Y fue levantado el pueblo adventista especialmente para esto. Nada debe de apartar la atención de nuestra mente este mensaje. Entonces, pues igual que el ejemplo, pues si nosotros decimos ser adventistas, pero no estamos haciendo lo que caracteriza, por así decirlo, un adventista, pues entonces no lo somos. Dice ahí que nada debe apartar la atención de esto. Yo creo que pues ahí deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, que nos decimos ser adventistas, yo que digo ser adventista, bueno, ¿realmente se ha apartado mi atención de esto?
¿En qué está ocupada mi mente? En tratar de dar mejor este mensaje, en hacerlo de la mejor manera posible, en darlo tal vez diariamente, no solamente con la voz, sino tal vez con el ejemplo, con la vida, o si se ha apartado, o se ha apartado mi atención de este mensaje por algunas de las cosas que ya mencionaste. Tal vez hoy en día estoy más ocupado en celebrar días especiales. Tal vez hoy en día estoy más preocupado en dar un mensaje de amor, no de amonestación. Tal vez hoy en día estoy más ocupado en retiros espirituales. No sé si me doy a entender. Estoy ocupado en otras cosas, menos en lo que debería de estar, como lo dice ahí. Entonces, pues al no hacer esto, como tal vez ya dijiste, pues automáticamente dejo de ser adventista. Porque un adventista, bueno, tiene sus características. Gracias. Leo otra vez el parrafito, hermanos. Van a hablar ya. Buscando lo que usted estaba leyendo ahorita Sí. aquí en el mismo libro de eventos de los últimos días, acaba de encontrar algo que ya lo había leído en alguna ocasión, pero que nos reafirma lo que está diciendo. Dice, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Gracias, Lina. Esto también se encuentra en el capítulo 4, hermanos. Y allí en el capítulo 4 encontramos los hitos adventistas. Tú, hermano, y yo, como adventistas, debiéramos de conocer esos hitos. Porque eso es lo que nos distingue como adventistas. Es una característica que hay allí como adventistas. Debiéramos de conocerlos, debiéramos de practicarlos y debiéramos de enseñarlos. Si no enseñamos los hitos adventistas, se nos van a olvidar. Y entonces, hermanos, se perdería la esencia adventista. ¿Sí? Todo el capítulo 4 de Eventos de los Últimos Días habla de cosas similares a esto. Cómo deben de ser los adventistas, quién es adventista, ahí está, hermanos. Adelante. Sí, con respecto a lo que acaba de leer nuestra hermana Lina, personalmente considero que es un párrafo muy importante, muy interesante. Ustedes saben que Romanos 15:4 dice que lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, la parte primera. Y ese párrafo que leyó nuestra hermana Lina nos puede enseñar mucho a nosotros hoy. Dice el párrafo que Dios escoge un pueblo para hacer saber, voy a parafrasear, ¿verdad? Para hacer saber un mensaje especial, para un mensaje especial. Pero si aquel pueblo no cumple con su misión, no cumple, pues ese pueblo es desechado y Dios levanta otro pueblo que sí quiera obedecer y que sí quiera cumplir con el mensaje que le fue dado. Dice, Dios ha obrado siempre de la misma manera. Nosotros sabemos que Dios no cambia. Dice, y seguirá obrando hasta el final del tiempo. Entonces, hermanos, esto pues nos está diciendo que veamos, por así decirlo, al pueblo de Israel. Dios levantó al pueblo de Israel como un pueblo especial, que fuera luz para las demás naciones, pero vemos a través del libro de Jeremías, de Isaías, del libro de Oseas, del libro de Ezequiel, del libro de Daniel, que el pueblo no cumplió con las especificaciones que Dios le había dado. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Fue desechado como pueblo escogido, ¿sí? Y entonces se le dio la luz, ahora a otras, especialmente a los adventistas. Entonces Dios seguirá trabajando, hermanos, y como adventistas no cumplimos con esta misión que Dios nos ha dado, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, lamentablemente vamos a ser desechados. Y entonces Dios va a levantar otros que sí quieran y que sí quieran cumplir con el último mensaje de amonestación, como lo dice el capítulo. Que Dios nos ayude para reflexionar, porque no vaya a ser que estemos pensando que solamente el pueblo de Israel decía así, templo de Jehová es este, no nos va a pasar nada, somos el pueblo escogido, porque sus esperanzas, su fe la tenía en un templo, su fe la tenía en un nombre,
Hermano, no nos vaya a pasar lo mismo. El pueblo de Dios no se distingue por un hombre, el pueblo de Dios no se distingue porque está organizado, el pueblo de Dios se distingue porque guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús y obedece todo lo que Dios manda, todo lo que Dios dice. Gracias. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Leo nuevamente este parrafito de 3 líneas, hermanos, porque hay algo que hemos de ver más ahí. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que al antiguo Israel. Al antiguo Israel se le da una misión un poquito diferente al pueblo de Dios final. Sí, estoy todavía en el sábado, Ahora, hay muchas cosas que pudiéramos decir de esas 3 líneas, hermanos. Pero digo una más y con eso pasamos a lo otro. Noten ustedes que no se está hablando de una persona, sino se está hablando de un pueblo. Se está hablando del pueblo de Dios. Si ustedes y yo somos cuidadosos y vemos el libro de Isaías, la mayoría de los mensajes que Dios envía en el libro de Isaías no es a una persona, es al pueblo. Ahora, no es a cualquier pueblo. La mayoría de mensajes que Dios envía a través del profeta Isaías era al pueblo de Dios, al Israel de ese tiempo. Pasa lo mismo con el libro de Ezequiel, pasa lo mismo con el libro de Jeremías. Si ustedes son cuidadosos, vamos a ver que Dios está hablando a todo el pueblo, no a una persona. Es un error teológico, hermanos, no sé si sea la expresión correcta decirlo, pero es un error teológico el mensaje que Dios envía por medio de Isaías, que lo apliquemos de una manera personal. No. Miremos ahí que es el mensaje para todo el pueblo. Sin duda alguna, hay ahí lecciones personales para mí, sí las hay, pero el mensaje es para todo el pueblo. ¿Sí? Para la iglesia de ese tiempo, dicho de otra manera. Por eso, cuando vemos en el capítulo 1 el libro de Isaías, cómo estaba el pueblo, sí, todos sí hemos visto cómo estaba el pueblo. Había corrupción, había contaminación, estaba corrompido el pueblo, ¿sí o no? Capítulo 1 de Isaías. Por eso, el llamado que Dios hace, hermanos, en el capítulo 6 a Isaías, es para que Isaías les vaya a amonestar al pueblo, hermanos. ¿Sí? No es para que los mensajes que Isaías va a dar en su tiempo sean mensajes de felicitación. Tampoco son mensajes que tienen que ver con las mejoras familiares. Tampoco es eso, hermanos. De una manera clarita, el capítulo 58 de Isaías dice Dios cuál es el mensaje para el pueblo de ese momento. ¿Alguien lo recuerda? Isaías 58, versículo 1. Clama a mí, clama a voz en cuello y no te detengas. ¿Y lo que más sigue diciendo? Como trompeta. Este pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto es un mensaje de amonestación, hermano. ¿Qué le tenía que decir Isaías al pueblo? Su pecado, su rebelión. Ahora, ¿tenía que hacer eso Isaías porque odiaba al pueblo? ¿Porque estaba resentido? ¿Porque había rencor? No, tenía que hacerlo eso por amor al pueblo, hermanos, para que se arrepintiera, para que dejara de hacer tantos convivios, tantas tradiciones. Para eso lo estaba haciendo. Adelante. Sí, Pedro, bueno, realmente esto es bastante interesante y Dios lo sabe que si lo comentamos, lo voy a decir así, no es porque uno piense que uno está bien, yo Claro lo digo por no. mí. Gracias. Yo estoy mal también y tengo mis errores como cualquier ser humano y le pido perdón a Dios por mis pecados todos los días. Pero sí quiero que sepamos, hermanos, cómo Dios ve esto, cómo Dios veía en ese tiempo al pueblo, cómo Dios nos ve hoy. En el tiempo de Isaías, pero específicamente voy a poner de ejemplo a Jeremías. Jeremías fue acusado. Cuando Jeremías llevaba mensajes de amonestación de parte de Dios, Jeremías fue acusado y textualmente la palabra de Dios dice así:
tú, le decían a Jeremías, el mismo pueblo de Dios le decía a Jeremías, tú ya te has pasado del pueblo de Dios con los caldeos. Tú ya nos estás traicionando. Porque mira, estás diciendo que obedezcamos a los caldeos. Estás diciendo que nos vayamos con ellos, que no hagamos resistencia. Y estás diciendo que el pueblo de Dios va a caer y que nos van a llevar cautivos. A mí se me hace, decían los dirigentes de aquel tiempo, la iglesia de aquel tiempo, que tú, Jeremías, ya te pasaste con los babilonios. Hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hoy vuelve a repetirse la historia. Y yo no estoy hablando ni de mí, ni de Pedro, ni de, a lo mejor, ni de nadie de Padedas. Estoy hablando de hombres consagrados a Dios, hombres fieles a Dios que han levantado la voz para denunciar la casa de Jacob, su pecado, su rebelión, para denunciar las tradiciones que se han metido a la iglesia, las festividades, tantas cosas, hermanos, mundanas. Y se ha acusado a estos hombres de lo mismo y se les dice, tú ya no eres del pueblo. Tú ya eres disidente, porque mira, tú hablas en contra del pueblo de Dios. Se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Tú ya te has pasado con los otros. Cuando realmente, hermanos, no es que te pases a otro lado, simplemente cuando tú quieres ser sincero, hermanos, pues tú vas a ver las cosas como son. Entonces yo estoy diciendo esto por si hay alguna persona que esté escuchando, alguna persona que esté viendo, que le pida a Dios y que le pregunte a Dios si lo que estamos viendo en el libro de Isaías, de Jeremías, especialmente el repaso de escuela sabática, si es verdad o no. Y yo estoy seguro que si lo hace de una manera sincera, Dios le va a responder y nos va a hacer ver las cosas como Él las ve, no como nos han enseñado a verlas o como nosotros queremos verlas. Gracias. Bien, hermanos, con demasiada frecuencia estamos preocupados por demostrar a la gente que la iglesia adventista es la verdadera. Y yo siempre lo he dicho, hace ya algunos años que conocí la iglesia adventista y la acepté como la iglesia verdadera y sigo aceptándola como la iglesia verdadera y sé que es la iglesia de Cristo. Pero aquí la pregunta no es, ¿la iglesia adventista es la verdadera? Aquí la pregunta es, ¿estoy yo en esa iglesia? ¿Se entiende la diferencia? ¿Dónde está? ¿Soy yo esa iglesia, hermanos? ¿Soy parte de esa iglesia? ¿Soy parte de la iglesia adventista? Ahora, esa iglesia adventista no está en un lugar determinado. Se le llama en la profecía la iglesia invisible. ¿Y por qué es la iglesia adventista? Bueno, número 1, ya sabemos que es la verdadera. Número 2, ¿por qué es la iglesia verdadera? Porque tiene los principios adventistas, porque vive los principios adventistas y está predicando el mensaje del primero, segundo y tercer año. Y antes de pasar a algo, hermano, no sigamos viendo a otras iglesias. Miremos, hermanos, la iglesia de Pradera, donde asistimos. Porque así como ha pasado en la antigüedad, pudiera pasar aquí. Sí, hermano, sí. Miren lo ilógico que pudiera ser esto que yo les dijera. Hermanos, miren cómo pasó esto en tal iglesia. Miren cómo pasó allá. Hermanos, pero ¿saben qué? Aquí no va a pasar. A ver, hermanos, no estamos exentos. ¿Sí? No estamos exentos. No es que digamos, a ver, allá aquella iglesia se convirtió en Babilonia porque entraron costumbres mundanas. Pero aquí en Praderas ya entraron también costumbres mundanas, pero aquí no nos convertimos en eso. Hermanos, ¿sí se entiende lo ilógico que pudiera yo ser al decir estas cosas? Lo que pasó allá, hermano, puede pasar acá y mejor es que estemos con los ojos abiertos. Hermanos, yo no quiero que ninguno de mis hermanos, un día escuche las palabras, apártate de mí porque no te conozco, dichas por Cristo. No quiero eso. Por esa razón, hermanos, tenemos que levantar la voz y decirle a la gente que se arrepienta, que se convierta a Dios
que busque a Dios de corazón, que aprenda a ver con los ojos de Dios y no con los ojos de la iglesia. Cuando se ven con los ojos de una denominación, sea cual sea, jamás se van a ver los errores de la denominación. Pero cuando se ven con los ojos de Dios, se pueden ver los errores de todos. Y entonces es el momento de hacer cambios con la ayuda de Dios. Hasta donde podemos ver, el tiempo de gracia no ha terminado. Y hoy en día, mucha gente está abriendo los ojos. Mucha gente está poniéndose en paz con Dios. Se está arrepintiendo, está confesando y ha pensado así: de hoy en adelante, tradiciones, yo no voy a celebrar porque esto no viene de Dios. Hoy en día está viendo la importancia de predicar el mensaje de los 3 ángeles y entonces con la ayuda de Dios lo está haciendo. Y se ha propuesto en su corazón que nada ni nadie lo aparte o la parte de esta obra que Dios le ha encomendado y no ningún hombre ni ninguna denominación. ¿Estamos conscientes de esto? En el libro de Salmos encontramos un personaje o un título que es sumo sacerdote. ¿Sí lo encontramos ahí o no? Este sumo, ¿ibas a decir algo antes algo? Ok. El sumo sacerdote, hermanos, lo encontramos también en el Nuevo Testamento, ¿cierto o falso? Sí. Hebreos 9, del 11 al 15. Alguien que se ponga de pie y lo lea, por favor. Hebreos 9, 11 al 15. Sin duda alguna, hermanos, David tenía en mente muchos elementos del santuario terrenal, pero hoy en día nosotros vemos esos elementos, pero en el santuario celestial. Adelante, Cristina. Hebreos 9 del 11 al 15. Sí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, uno de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas de los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Aparte de Daniel, Imelda, ¿hay alguien que tiene algún comentario de esto? Bien, hermanos, quise sacar este punto porque ahí hay algo muy importante que tú como adventista debes de saber, debes de conocer. Ha habido muchas traducciones de Biblia y al hacer traducciones de Biblia, yo creo que ustedes y yo estamos conscientes que Satanás no iba a quedarse con los ojos cerrados, sino ver esas traducciones. Y ahí iba a intentar descomponer lo que hay en la Biblia. Hermanos, pongan mucha atención en esto, por favor. Leo el versículo 12 de lo que acabó de leer la hermana Cristina. Lo voy a leer una vez y voy a hacer una pregunta. Y si se hace necesario, bueno, le vamos a pedir otra vez a Cristina que lo lea. Pongamos atención en esto, hermanos, porque esto tiene que ver con la práctica. Esto tiene que ver con alguna plática que tú vas a tener con algún testigo de Jehová o con alguna otra persona de otra denominación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Mi pregunta es, ¿lo que yo leí fue lo mismo que leyó Cristina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un sinónimo el santuario que el lugar santísimo?
Entonces, ¿cuál de las dos versiones está mejor? La del santuario. La del santuario. Más de una persona que no es adventista, y estoy hablando desde la perspectiva adventista, no de nombre, sino adventista, más de una persona, hermanos, tal vez en algún momento le hagan esa pregunta. A ver, tú dices que hay un santuario celestial, y tú dices que cuando Cristo asciende, después de su resurrección, va al lugar santo. Aquí dice que entró al lugar santísimo. ¿Qué le vas a contestar? ¿O qué le hubieras contestado antes de ver esto o de estudiar la escuela sabbat? ¿Qué le hubieras contestado? Hermana, usted es honesta y qué bueno. Sí. O sabe qué hubiéramos hecho, a lo mejor hasta nos enojamos, pero no es lo que Dios espera. Nos convence. También es. Tienes razón, fíjate que si no lo había pensado, también es. ¿Mande? Sí, así es. Y entonces, hermanos, miren, la traducción mejor, esto lo estoy haciendo por aquellos que no leyeron el folleto, aquellos que no están viendo tal vez, la traducción original del griego es santuario, no lugar santísimo. Y cuando vemos en el versículo 12 de Hebreos 9 que Cristo entró al santuario, entendemos que entró al lugar santo, no, al lugar santo. Y allí permaneció muchos años, hasta en el año de 1844, ahora sale del lugar santo y entra al lugar santísimo. Allí está haciendo la obra de juicio. ¿Sí? Allí en el lugar santísimo, Marco, está haciendo la obra del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no entraba todos los días al lugar santísimo, sino entraba solamente ¿cuántos días al año? Una vez al año. A esta ceremonia o a esta función del sumo sacerdote en el lugar santísimo también se le da el nombre de el día de la expiación. También se le da el nombre de la purificación. ¿Sí? También se le da el nombre de Yom Kippur. También se le da el nombre del día de juicio. ¿Sí? El día de juicio. Por eso entendemos que del año de 1844 para acá estamos en el día de la expiación y estamos en el día del juicio. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, si notan ustedes, no habla del juicio como algo que va a llegar en el futuro. Ha llegado. No es lo mismo, hermano, que te digan que un día va a llegar el juicio a tu vida, a que te digan que ya en ese momento estás en juicio. Son cosas diferentes. Tal vez si tú sabes que el juicio va a llegar de aquí a unos 20 años, dices, pues es importante, pero no tanto. Pero cuando tú sabes que la sección está en juicio, en cualquier momento tu nombre va a aparecer y en cualquier momento se va a perder todo o se va a ganar todo, hermano. ¿Cómo debes de vivir? Imagínense, hermanos, lo digo con respeto, con cariño y con tristeza. Está el juicio celestial en el lugar santísimo. En cualquier momento se va a decidir tu destino, mi destino eterno, vida eterna o muerte eterna. Y nosotros haciendo convivios, y nosotros haciendo celebraciones, y nosotros ocupados en tantas cosas, hermanos, que nada tiene que ver con una solemnidad. Al contrario, estamos metiendo música que nada tiene que ver con la Biblia. Estamos adorando a Dios de una manera incorrecta. Estamos haciendo actividades que Dios nunca ordenó que se hiciera. Estamos haciendo actividades católicas. Hermanos, ¿tendrá lógica esto? Ahora, ¿cómo verá Dios esto?
¿Será que Dios se molestará por esto? Hermanos, yo no sé si me hago entender. ¿Alguien no está entendiendo lo que estamos hablando? Hermanos, ¿alguien no está entendiendo o todos estamos entendiendo? Adelante, ibas a decir algo. Sí, hermanos, bueno, con respecto a ese texto, bueno, una de las explicaciones, pues ya la dijiste, pues la mala traducción. Así es. Pero otra de las explicaciones para este texto, en este tipo de traducción, no se está refiriendo al lugar santísimo como tal, sino está haciendo alusión que como ese santuario está en el cielo, es algo santísimo. No solamente es el lugar santísimo, sino todo el santuario. Entonces, si el día que nos pregunten esto, pues igual podemos responder esto y creo que es, bueno, es correcto. Y con respecto a lo que estás diciendo del día de la expiación, hermanos, pues cuando tú dices, bueno, en algunos lugares sabemos que estamos viendo el día de la expiación y estamos haciendo convivios y estamos haciendo tradiciones y estamos ocupados en tantas cosas, incluso en fiestas católicas las estamos celebrando sin saber. El Día de la Familia, cuando viene de parte de Roma todo esto y entonces se mete a la iglesia y nosotros también celebramos esos días. Bueno, la mayoría de las veces, hermanos, hacemos más culpables tal vez a los dirigentes. Pero bueno, yo quiero decir esto para que reflexionemos. Cuando tú y yo sabemos que en algún lugar se están haciendo las cosas mal, cuando tú y yo sabemos que en algún lugar no se está teniendo en cuenta que estamos viendo el día de la expiación, cuando tú y yo sabemos que en algún lugar se están celebrando tradiciones y todas estas cosas ya mencionadas, y nosotros decimos así, bueno, yo sé que todo lo que están haciendo ahí está mal, sí, no, yo sé que eso es incorrecto, es más, yo hasta ni participo, pero yo sigo yendo a ese lugar donde yo sé que están haciendo cosas malas, hermanos. Dios lo toma como que yo estoy siendo participante, porque aún sabiendo que está mal, yo de todo modo sigo yendo ahí y con mi presencia, aunque con mi boca yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo, con mi presencia yo estoy aprobando todas aquellas cosas que se están haciendo. Y un ejemplo más, díganme, ¿qué diferencia tendría? Yo conozco el mensaje del tercer ángel, yo conozco todas las doctrinas que conocemos, pero yo sigo yendo a la Iglesia Católica Romana. Y yo digo así, no, yo sé que lo que se dice ahí no es verdad, y yo sé que lo que se practica ahí está mal, pero yo no lo hago así. Entonces díganme, ¿qué chiste tiene que yo siga yendo ahí? No sé si me doy a entender. Creo que es claro y lógico el comentario de nuestro hermano. Miren, hermanos, hay una situación que hemos visto en el pasado. Y hay un principio que dice que todo lo que fue va a volver a ser. Llega un momento que Dios manda sus juicios contra su pueblo. Si tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo el pueblo, pero estás ahí, y cuando lleguen los juicios, ¿crees que Dios te va a pasar por alto? ¿Sí se entiende la pregunta? Ay, ahí está Patti, pero ella no está de acuerdo con esto. Pero ahí está. Cuando el juicio llegue, hermano, si tú estás ahí, es más, si en ese momento que llegan los juicios, Daniel nunca ha ido para allá por X o por Y, pero ese día va, hermano, así de sencillo, hermano, así de sencillo. Ahora, ¿cuáles han sido los juicios que Dios ha mandado a través del tiempo cuando su pueblo se corrompe? ¿Cuáles han sido los juicios? ¿Bonitos? ¿Ha habido muertes? Sí. Ha habido muchas muertes y no estoy hablando espiritualmente ahí, físicamente. Hermanos, lo podemos ver cuando llega Nabucodonosor a Jerusalén. Lo podemos ver en el año 70 después de Cristo. Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar, hermanos. Un día por allá el pueblo de Dios se corrompió y Dios mandó sus juicios no livianos, duros.
Después, en el año 70, vuelve a hacer lo mismo. Y ahora, si nosotros nos corrompemos, aquí no va a haber juicios. Hermanos, yo creo que es algo que cualquier persona no necesita, tal vez ni siquiera la mitad de sus neuronas, para poder entender esto. Adelante, Imelda. Sí, es lo mismo con lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, con Lot, con el justo Lot. ¿Qué pasó? Él era justo, sin embargo, él no podía quedarse ahí. Dios lo tuvo que sacar para que pudiera salvar su vida, porque si él se quedaba, aún así fuera justo, ¿qué iba a pasar? Pues él iba a perecer. Y es exactamente lo mismo. Así es. A lo mejor a mí me va a pasar lo mismo, como no. Esperemos que no, hermano. Esperemos que no, porque Por eso Dios ama. así es. Así es. Hermana, hay dos cosas que son importantes. Una, la advertencia, y otra, la sentencia. Y ahorita estamos en el tiempo de la advertencia. Eso quiere decir que todavía hay oportunidad y se puede evitar. Hermanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, capítulo 8, 9 y 10, Dios identifica al sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Amén. No hay ningún ser humano que pueda llevar este título de sumo sacerdote, porque una característica del sumo sacerdote dice que se sentó a la diestra del Padre allá en el cielo, traspasó el mismo cielo. Entonces, el único sumo sacerdote que habla la palabra de Dios, que habla la Biblia, y la Biblia católica, la Biblia protestante, la Biblia de los testigos, ese sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Y cualquier persona, cualquier hombre que se haga llamar sumo sacerdote, está incurriendo en algo muy delicado delante de Dios, y en su momento Dios pedirá cuentas, hermano. Hubo alguien en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que se hizo pasar por Dios, y en un momento estaba hablando, y entonces de algún lado Dios permitió que llegaran gusanos y se lo comieran delante. Esto es grave delante de Dios, hacerse pasar por el sumo sacerdote, hacerse pasar por Dios. Esto es muy grave, ¿sí? Así es, pero estaba hablando este hombre llamado Herodes, y alguien, esa es voz de Dios, esa es voz de Dios, y de un momento a otro se agusanó, se murió ahí. Esto es grave. El único sumo sacerdote, hermanos, que habla la Biblia católica, la Biblia protestante y otras Biblias, se llama Cristo Jesús. Es el único sumo sacerdote. No hay otro, de acuerdo al plan de Dios. Hay un símbolo que también es importante, y es el monte Sión. ¿Aparece en los Salmos? Sí. Sí. ¿Aparece en Apocalipsis? Sí. Claro que sí. Y ahí en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice de este monte Sión? Vamos a verlo. Estaba parado sobre el monte Sión. Así es. 144. ¿Verdad que dice así bien clarito? Estaba el Cordero en el monte Sión, pero no estaba solo, sino estaba. ¿Quiénes son estos 144,000? ¿De dónde fueron? ¿De otros mundos, de otros planetas? No. Fueron redimidos o comprados de la tierra. ¿Qué características tienen estos 144,000? No se contaminaron con mujeres. Y no son mentirosos, dice ahí. No se encontró engaño ni mentira en su boca. Seguían al Cordero por donde quiera que iba. Así Tenían es. el nombre. Llegaron con el Cordero al sacrificio, al altar de sacrificios. Después se fueron con el Cordero al lugar santo, y después se fueron con el Cordero al lugar santísimo. Y de ahí saldrán a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo estoy resumiendo porque creo que ustedes ya conocen esto. Adelante, hermana. Algo importante, una característica era que ellos no vieron la muerte, porque son los que salieron triunfantes. Así es. ¿Qué cosa más interesante dice ahí, hermanos? Miren, en esos 144,000, tú y yo tenemos la oportunidad de estar ahí, ¿o no? Sí, amén. Amén. Qué bendición más grande y qué privilegio más grande, ¿sí?
Aquellos 144,000 son representados por Elías. Elías jamás fue a la tumba, jamás fue al sepulcro, sino pasó así como estaba vivo, como tú y yo estamos, ahora se lo llevó Dios. Y está representando a estos 144,000. ¿Qué bendición más grande puedes tener tú y puedo tener yo, hermanos? Pertenecer a este grupo. Sí. Ok. ¿Tuvieron que pasar por una tribulación pequeña? ¿Qué tan grande? La más grande de todos. Hermanos, y si tú y yo fuéramos señalados, escogidos por Dios para pasar por esa tribulación, ¿qué tan preparados estamos ahora? ¿Cómo nos estamos preparando? Hermanos, esa es la razón por la que a veces parece que regañamos a la gente, aunque no lo hacemos. Por eso es que siempre estamos invitando, hermanos, preparémonos, hermanos, dejemos el mundo, hermanos, dejemos lo que a Dios le desagrada. Hermanos, estudiemos más, platiquemos más con Dios, tengamos una relación, miremos a Cristo. Esas cosas, hermanos, que más de una vez hay gente que se enoja porque se lo decimos. Cuando se lo estamos diciendo para que sea parte de los 144,000 y entonces esté preparado y cuando venga Cristo, después de pasar esa tribulación, que con la ayuda de Dios se puede todo, pues entonces estar ahí con el Cordero. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, hermanos. Bendito sea nuestro Padre que nos da esta oportunidad. Adelante. Sí, hermanos, bueno, yo sé que el tema no es pero ya que están tocando esto, sí. Bueno, pues yo también quiero hacer algo. La posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de hace algunos años era que los 144,000 eran literales y son aparte de la gran muchedumbre de los salvos. Hoy en día la nueva teología está diciendo que no, que los 144,000 son simbólicos solamente y que representan a los que han de ser salvos. Entonces, hermanos, leamos la palabra de Dios en oración, el don profético, porque leyendo la palabra de Dios y el don profético llegamos a la conclusión que la posición de la iglesia de hace unos años es la verdadera. Y lo que hoy está enseñando la iglesia adventista, pues no concuerda ya con lo que dice la Biblia y con lo que dice el don profético. Así es. Hermanos, pasamos a otro tema, también no menos importante, que se encuentra en el libro de los Salmos, y es la ley de Dios. La ley de Dios en nuestros corazones. En el capítulo 119 de los Salmos, ¿cuántas referencias habrá de la ley de Dios? 119. Cada versículo. Empezando por el 1, ¿cómo dice? ¿Alguno tiene por ahí de pasadito? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Miren qué texto más bonito. Claro que sí. Y hay otro texto que dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Sí. Abre mis ojos. Adelante, hermana Belina. Sí, y habla de los testimonios en el versículo 2. Dice Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Qué interesante. ¿Cuántas referencias habrá ahí de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, de los testimonios? Ahora miren, vamos a verlo de una manera general. En el Antiguo Testamento aparece algo que se le llama Viejo Pacto. Ese Viejo Pacto, ¿qué diferencia hay con el Nuevo que aparece en el Nuevo Testamento? Nomás la ley se traslada por aquí. Nada más. Miremos los elementos. Allá en el Viejo Pacto o en el Antiguo Pacto, ¿hay reglamentos? Sí. ¿Hay mandamientos? Sí. ¿Y en el Nuevo? También. El Antiguo Pacto es para la casa de Israel y el Nuevo Pacto para la casa de Israel. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí.
Así es que una de las diferencias grandes y tal vez la más notable es el lugar donde están escritos los mandamientos y la ley. En el antiguo pacto, en tablas de piedra. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿dónde están escritos? En el corazón. ¿Por qué la importancia de la ley de Dios, hermanos? Refleja el carácter. Refleja el carácter de Dios. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis aparece un grupo de personas que dice que tienen el nombre escrito en sus frentes. El nombre se está refiriendo no a un rótulo, sino se está refiriendo al carácter. Por eso, hermanos, miren, hay dos tareas que Dios nos ha encomendado a ti y a mí. Y las hemos aquí muchas veces repetido y las vamos a repetir una vez más. A nivel general, hay dos tareas que Dios te ha dejado. Número uno, la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua. Es decir, el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. Y número dos, la perfección de tu carácter. Aquí también, hermanos, creo que últimamente nos hemos ido diciendo cosas evangélicas y no adventistas. Porque el verdadero adventista dice que el carácter debe de formarse ahora. Y esto está apoyado por el don profético en el libro de Deseo de todas las gentes, Eventos de los últimos días, entre otros. Si hay algún cambio de carácter que tú y yo necesitamos hacer y podemos hacer es hoy, porque la segunda venida de Cristo no va a cambiar tu carácter, hermano. La resurrección no cambiará tu carácter. Eso no lo digo yo, no son ideas mías, sino eso lo sabemos como adventistas, de que el carácter debe de cambiarse ahora. Ahora, si tú estás esperando que Dios cambie el carácter, estás mal, estamos mal, porque sabemos como adventistas que el carácter Dios no lo va a cambiar. Dios va a dar las oportunidades para que con su ayuda tú lo cambies. ¿Sí? Dos tareas: la perfección de tu carácter y la predicación de los tres ángeles al mundo, hermanos. ¿Algún comentario hasta aquí? Qué bendición grande, hermanos, que la ley de Dios esté en tu mente y tu corazón. ¿O no será una bendición grande? Imagínate, hermano, en aquellos entonces del Antiguo Testamento, tal vez se te presentaba alguna trampa del enemigo para transgredir los mandamientos y a lo mejor tenés que andar cargando una tablita ahí para ver si estaba bien o mal. Pero ahora no. Ahora se te presenta una tentación del enemigo, automáticamente tú sabes que está mal. Se te presenta una trampa del enemigo invitándote a robar. Tú sabes que no lo vas a hacer porque uno de los mandamientos dice que no robarás. Se te presenta una trampa del enemigo para adulterar. No lo vas a hacer. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Y se te viene un mal pensamiento. Ah, mira, qué bonita casa tiene. ¿Qué vas a hacer? Señor, quítame este pensamiento. Hermanos, ¿qué cosas tan bonitas e interesantes Dios ha hecho nosotros de poner la ley en tu mente, de poner las leyes en tu corazón? ¿Qué cosa más grande Dios ha hecho en tu vida, en mi vida? ¿Para bien de quién? Pues de nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hablar del Salmo 5, por ejemplo? ¿Sí lo vieron por ahí o no lo vieron? Menciona dos grupos de personas, los que van a ser salvos y los perdidos. Las Así es. características del pueblo santo y del pueblo que no quiso. Así es. Y si se escucha, mire hermano, se escucha a mi percepción eso, el pueblo que no quiso. Se escucha triste el pueblo que no quiso. Bueno, pero ¿por qué no quiso? Y recordamos aquellas palabras de Cristo, un poquito antes de ir a la cruz. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? ¿Y qué más sigue diciendo? Pero no quisiste. Por eso, hermanos, cuando les pedimos a ustedes, hermanos, pongan atención. Y más de una vez, ¿qué pasa? ¿No quieren poner atención? Hermanos, no dejen de venir a la iglesia. ¿Y qué pasa?
No quieren. Hermanos, estudien la Biblia, escudriñen la Escritura. ¿Y qué pasa? No quieren, hermanos, no queremos saber. Hermanos, platiquemos con Dios, relacionemos con Dios, miremos a Cristo. Y muchas de las veces, ¿qué pasa? No queremos. ¿Y saben que Dios lo ve? ¿Cómo se sentirá Dios, hermanos, después de darnos tanto? Y nosotros sin querer. Bien, eso aparece en el Salmo 5, pero ojalá tú y yo seamos de aquellos hermanos que sí queremos, para la honra y gloria de Dios y beneficio nuestro. Después de que el Señor apareció a Isaías, a la escena de la sala del trono de Isaías 6, del 1 al 8, y después que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado, respondió al llamado de Dios. Estoy leyendo el jueves. Aquí estoy, envíame a mí. A veces, hermanos, tenemos la disposición de predicar el mensaje de Cristo, pero más de una vez sucede que no estamos preparados para eso. ¿Hubo una preparación que tuvo que hacer Isaías o no? ¿En qué consistió esa preparación? Primera, Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? Primeramente, Isaías se considera humilde, se considera el peor de todos, se da cuenta de su condición. Y eso es algo que a veces tú y yo, hermanos, no nos hemos dado cuenta. Número 1, Isaías se da cuenta de su condición. Se da cuenta que él no puede hacer nada. Pero entonces Dios manda que le pongan ¿qué? Un carbón. Le purifica. Y entonces, después de la preparación que hace Isaías, ahora sí está preparado para ir. ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? No sé, hermanos, si tú cuando vas a dar libros, no sé si tú antes de eso haces una preparación, haces una reflexión y platicas con Dios. Señor, ayer se me salió esta palabrota. Señor, ayer me anduve peleando. Y ahorita yo voy a predicar tu palabra. No sé, hermanos, si tú reflexionas y le pides perdón a Dios y le dices, Señor, hazme acto para hacer esta obra. No sé si lo haces, pero si lo haces, qué bueno. Y si no, te invito a hacerlo. Isaías 58, hermanos, ya lo mencionábamos hace un rato. Lo que Dios le dice a Isaías que le diga a su pueblo. Hermanos, en verdad que Dios nunca manda a Isaías que le diga a su pueblo campeón, estás bien. Aquí les presento estas guerreras. Cuando estas guerreras no tienen ninguna idea de lo que es predicar el evangelio. Tenemos que ser lógicos, hermanos. Tenemos que ser lógicos en cuanto a esto. Tenemos que decirle al pueblo, hermanos, y tienes tú que decirle al pueblo sus transgresiones, sus pecados, no para molestarlo, no para que se enojen, sino por su bien, porque está en peligro su vida eterna si tú no les hablas, si yo no les hablo. Por ejemplo, hermana, así es, así es. Así es. Sí, es la verdad. Ya no le hablan. Así es. Y hay algo, hermana Enriqueta. Hay dos opciones. Si usted habla, la gente se lo va a tomar a mal. Ahora escuche. Pero si usted no habla, ¿quién se lo va a tomar a mal? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Con quién queremos? ¿Con quién? Quisiéramos quedar bien con los dos, pero no podemos. Por ahí hay una mano, hermana Belina. Pero es que Dios es el que nos está molestando, nos está diciendo. Y dijo Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Así es. Hermanos, personalmente, y esta es mi percepción, puedes estar de acuerdo tú o no, pero yo prefiero tener a toda la gente de enemigos y no a Dios. Y no a Dios.
¿Sí? ¿Qué me puede hacer la gente? El hombre, no. Quitarme la vida física es lo máximo, pero Dios, quitarme la vida eterna, hermanos, y eso sí me dolería bastante porque costó bastante. ¿Alguien iba a decir algo? Adelante. Sí, puedo con respecto a lo que están comentando. Imagínense qué pudo haber dicho Jeremías o Isaías. En el caso de Isaías hubiera dicho, y es que si les digo, en el caso de Isaías no era se van a enojar o me van a dejar de hablar. En el caso de Isaías es si les digo me van a cerrar y no le importa. En el caso de Esteban, y es que si les digo no era se van a enojar, me van a apedrear y no le importó. Entonces, yo creo que nada nos debe de importar, hermanos, como tú ya dijiste, hermanos, estas cosas no las decimos porque estamos resentidos o porque tengamos algo contra alguien, sino como ya dijeron, bueno, en primera es por amor, ¿verdad?, a los demás, y en segunda es porque si no decimos, un día Jesucristo nos va a decir, bueno, tú sabías por qué no hablaste, tú sabías por qué no dijiste. Y volviendo un poco, como último comentario, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, cuando se vivía en el día de la expiación, dice que mientras el sacerdote estaba dentro del santuario, del lugar santísimo, todo el pueblo estaba afuera, pero estaba humillado, estaba llorando, estaba confesando sus pecados para que el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo pudiera hacer expiación por esos pecados. Si una persona en el día de la expiación, afuera en el campamento, y lo voy a decir así, aunque era imposible que alguien lo hiciera, pero si una persona en el campamento estaba celebrando cumpleaños, estaba yéndose a un hotel allá a celebrar su matrimonio, las bodas, hermanos, si una persona en el día de la expiación en el campamento estaba celebrando el Día de la Madre, hermanos, ninguno de esos pecados el sacerdote que estaba dentro podía hacer expiación por ellos. Y dice que era cortado, así literalmente, lean Levítico, dice que era cortado del pueblo por su irreverencia, por su rebeldía. Y hoy el pueblo adventista decimos que desde 1844 Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha entrado al lugar santísimo. Y en esta tierra que es el campamento, todos debiéramos de estar como el pueblo de Israel, humillados, arrepentidos, llorando, confesando nuestros pecados. Pero lamentablemente creo que se está haciendo lo que el pueblo no se atrevía a hacer allá. Ahora el pueblo moderno, ahora sí se atreve a hacerlo. Entonces con la boca decimos que sí creemos que Jesucristo está en el lugar santísimo, pero con nuestros hechos, hermanos, estamos diciendo otra cosa, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si estamos haciendo otra cosa, Dios nos perdone, quien me esté oyendo, yo mismo, que Dios me perdone, que Dios nos perdone, nos ayude a recapacitar, hermanos, para que si hemos estado haciendo algo, Dios nos perdone y podamos humillarnos, podamos arrepentirnos, Dios pueda perdonarnos, porque si esto no sucede, vamos a ser cortados del pueblo. Y cuando venga Jesucristo, tal vez seamos de aquellos que digamos, Señor, Señor, mira, te estuve esperando, mira, yo soy adventista, mira esto, mira lo otro. Y tal vez escuchemos las palabras, apártate de mí, maldito, porque no te conozco. Mucho, hermanos, mucho se ha perdido al dejar de predicar el santuario. Si en algún momento algún pastor me escucha, algún laico me escucha, algún anciano me escucha, se los digo. Y se los digo de corazón. Mucho hemos perdido al no predicar el santuario, al no enseñarle a la gente el santuario, porque hay mucha gente que no conoce el santuario. Al no conocer el santuario, no conoce el día de la expiación, no saben qué día está viviendo. Algunos hasta andan haciendo alborotos porque no saben que están viviendo el día de la expiación. Hermanos, si en el día de la expiación alguien se estaba casando, escuchen esto no podía ser como ya dijo Daniel, pero un ejemplo. Si en el día de la expiación había una boda de dos jóvenes que tenían tantas ganas de casarse, y ahora resulta que casualmente en el día de la expiación pues se están casando y el anhelo de los dos era irse de luna de miel. Hermanos, tenían que dejar la luna de miel para venir a celebrar el día de la expiación. Dios le dice esto, libro de Joel. ¿Sí lo mismo o no?
salga la novia de su tálamo y el novio. ¿Y qué se tenían que hacer? Ayunar, rogar a Dios. Esto dice el libro de Joel. Lloren los sacerdotes en el templo y el altar. Esto dice el libro de Joel, hermano. De ese tamaño era la importancia de ese día. Y de ese tamaño debería ser nuestra importancia hoy, porque si había un pecado que no había sido confesado, arrepentido, hermanos, era suficiente para perderlo todo. Por eso hoy en día, pues tenemos que ver en qué tiempo vivimos y si estamos viviendo con armonía ese tiempo, si estamos viviendo en armonía con lo que Dios espera de nosotros. No estamos diciendo esto, vuelvo a repetir, para molestar. No estamos diciendo esto para que la gente se espante, no. Estamos diciendo esto para que miremos que las cosas son serias. En el tiempo cuando llega el día de la expiación, hermanos, era el momento para toda la gente, un momento especial. Allí no se aplaudía, allí no había alborotos, allí no había relajos. Ahí no había celebraciones, hermanos, porque era algo de vida o muerte. Ahora, si no es el plan de Dios que haya alborotos, celebraciones, ¿de quién será el plan? ¿Y a quién estamos obedeciendo entonces? Hermanos, yo creo que tenemos que ir a Dios cada uno de nosotros y exponer nuestras cosas personales. Y si Dios ve que tenemos que hacer algunos cambios, pues que nos los diga, hermanos, porque creo que personalmente no he vivido como Dios espera. ¿Y tú y yo? ¿Y tú qué? ¿Tú? ¿Has vivido como Dios espera, hermano? Si así es, qué bueno, pero si no es, con la ayuda de Él, haz cambios ahora que se puede. El tiempo de gracia no ha terminado y hay oportunidad de arrepentimiento, hay oportunidad de ir a Dios, de buscar a Dios. Y dice Dios así: me buscaréis y me encontraréis porque me buscáis. Si no vas a buscar a Dios de todo corazón, hermano, tal vez mejor sería que no vayas. No tiene caso ir a buscar a Dios por hipocresía, por intereses personales. No. Si no es de todo corazón, hermano, mejor. Creo que no es válido ir. O no hay beneficio en ir a buscar a Dios si no es de todo corazón. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Está en peligro la iglesia de Praderas? Sí. Consagrémonos todos, hermanos. Consagrémonos todos. Hubo algunos episodios en el pueblo de Israel que por una sola persona, ¿cuántos la llevaron? ¿Cuántos la pagaron? Todos. Hermanos, ¿y qué si esa persona fueras tú o fuera yo? ¿Te gustaría que por tu culpa la iglesia de Praderas no saliera adelante? ¿Verdad que no? Hermano, por eso tenemos que consagrarnos. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón y pedirle misericordia, pedirle perdón. El juicio está ahora y en algún momento va a aparecer tu nombre. Todo se habrá ganado o todo se habrá perdido. Si estás viviendo como Dios espera, bueno, todo se habrá ganado. Pero si estás viviendo de una forma diferente a como Dios espera, pues cuidado, hermano, porque puedes perderlo todo en cualquier momento. ¿Algún comentario más? Yo me alegré con los que me dijeron: a la casa de Jehová iremos. Que este pensamiento, hermanos, sea el que nos lleve a invitar a la gente, no solamente a venir aquí, sino a ir al lugar santísimo donde está Cristo.